de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este evento organizado por la División Universidad Abierta, denominado Aproximaciones Teóricas al Género desde una perspectiva masculina. Para tal efecto me permitiré comentar que el día de hoy nos acompaña la maestra Olivia Veiga Ortega, para quien pido un fuerte aplauso. La maestra Olivia Veiga es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios de especialidad en Derecho Constitucional y maestría en Derecho, ambas cursadas en la División de Estudios de Posgrado de esta facultad. Ha cursado sendos cursos y diplomados en materia de feminismo, género, derechos humanos, en el Programa de Estudios de Género PUEC, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades, y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, todas estas instituciones pertenecientes a la UNAM. Actualmente estudia el 7º semestre de la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma casa de estudios. Fue técnica habilitada del programa PROMUSAC, que es un programa social de la mujer perteneciente al sector agrario por 3 años y que maneja ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Activista feminista, quien ha colaborado y es socia fundadora de 2 colectivos que se han conformado dentro de su gremio. Profesionalmente se desempeña como abogada litigante en materia civil y familiar. Desde hace un par de años es docente en las 3 modalidades de educación que se manejan en la Facultad de Derecho: educación a distancia, educación abierta y en la División de Estudios de Posgrado, que es sistema escolarizado. Asimismo, imparte clases en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y universidades privadas. Ha impartido talleres y cursos sobre teoría de género y ha participado como ponente en seminarios sobre crítica feminista en la Facultad de Derecho, como en otros espacios públicos, como la Feria de Minería en el año 2013. Cuenta con 2 publicaciones sobre el mismo rubro, la primera denominada Los Derechos Humanos de las Mujeres a la luz del constitucionalismo contemporáneo, en la serie Tópicos Relevantes de la Ciencia Jurídica, tema Derechos Humanos y la evolución de los derechos de las mujeres en el ámbito del derecho internacional. Serie Tópicos Relevantes de la Ciencia Jurídica, que es su segunda publicación, con el tema Derecho Internacional Público, ambas publicaciones hechas por la Facultad de Derecho en colaboración con la editorial Porro. El día de hoy ella será la entrevistadora de este evento. Asimismo, vamos a dar los datos de las personas que serán entrevistadas en esta mesa redonda. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Samir Andrés Fajardo Morales, para quien también pido un fuerte aplauso. Actualmente trabaja como asesor en la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es abogado colombiano con experiencia en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, especialmente en investigación, consultorías, docencia y litigio internacional. Cursó la maestría en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente realiza trámites para titularse como maestro en Derecho en la UNAM. Cuenta con estudios en Administración Pública. En 2009 recibió mención de honor en el premio al ensayo en Derechos Humanos por el Washington College of the Law, de la American University. Ha sido consultor e investigador en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, entre otras instituciones. Ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Nacional de Colombia, en el ITESO y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otras instituciones. Algunas de sus publicaciones recientes en las que ha trabajado son Bloque de Constitucionalidad en México, La libertad de expresión en el derecho comparado, Aportes para una conceptualización desde el derecho internacional de los derechos humanos.
el control difuso y de convencionalidad en México, elementos dogmáticos para una aplicación práctica. El delito de desplazamiento forzado como crimen de lesa humanidad, reflexiones sobre la impunidad y el acceso a la justicia en Colombia. El derecho de acceso a la justicia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante mencionar que el maestro Samir ahorita está de año sabático de la División de Universidad Abierta, es un excelente catedrático y aparte nos ha apoyado en algunos cursos que nosotros ofrecemos a instituciones públicas y privadas, que ha adoptado la camiseta de la UNAM y de la facultad, ya que en nuestros cursos que nos ha acompañado ha salido excelentemente evaluado, tiene una amplia experiencia en derechos humanos. Damos también la bienvenida al doctor Jorge Robles Vázquez, para quien pido un fuerte aplauso. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, obteniendo mención honorífica en los 3 exámenes de grado correspondientes. Es profesor de asignatura definitivo con concurso de oposición en Filosofía del Derecho y profesor de asignatura en Teoría del Derecho, Metodología Jurídica y Ética y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. En la misma universidad es profesor de la División de Estudios de Posgrado en las materias de Teoría Jurídica Contemporánea y Epistemología Jurídica. Fue coordinador de la maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado en el año 2008. Ha publicado diversos artículos sobre la teoría y la filosofía del derecho y es coautor del libro Teoría General del Estado, publicado por Editorial Yuri. Sin más, le cedo las palabras a la maestra Olivia Veiga, quien será la entrevistadora en este evento. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, les agradezco muchísimo a que nos estén acompañando el día de hoy a esta mesa tan interesante que se llama Aproximaciones a la teoría de género desde una perspectiva masculina. ¿Y por qué organizar un evento de esta naturaleza? Bueno, toda la semana empezamos aquí en lo que es nuestra casa, la Facultad de Derecho, en todas las divisiones, hacer este tipo de eventos en el marco de lo que viene siendo la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que para nosotros es una fecha sumamente relevante en nuestro nivel de académicos, de estudiosos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el género es una categoría de análisis que nosotros hemos traído a nuestro discurso jurídico. Por eso la relevancia y el reconocimiento de esa labor y ese trabajo de hombro a hombro que hemos hecho hombres y mujeres para la consolidación y ganar la positivación de derechos, en este caso de las mujeres. Así, esta mesa es sumamente importante porque nos estuvieron cuestionando, déjenme comentarles aquí a Jorge y a Samir, en la semana, en esas mesas que organizamos en posgrado, que por qué no veíamos varones, por qué no veíamos académicos, que bueno, también les diéramos la voz y que ellos participaran, ¿verdad? Desde esa perspectiva masculina, cómo se está trabajando estas cuestiones de género, porque hemos llegado a un punto que la palabra, el constructo social género, pues se ha convertido como un fetiche. Parte, podríamos decir que es un eufemismo, en donde nosotros escuchamos género y parece que es mujeres. Género, mujeres, se ha hecho como una igualdad, una igualdad de conceptos, y nosotros sabemos dentro del estudio formal del discurso de la teoría de género que esta voz incluye toda una diversidad de personalidades, como es precisamente las mujeres, femeninas o feministas, ¿verdad?
los hombres y todo lo que nosotros conocemos como individualidades e identidades diversas sexuales. Así que vemos que el género abarca toda una diversidad de personas que somos los que conformamos nuestra sociedad. Bueno, así quiero comentarles la dinámica que vamos a empezar. Son preguntas muy concretas que les vamos a hacer aquí a nuestros participantes. ¿Por qué invito a Jorge? ¿Por qué invito a Samir? Bueno, Jorge, mi compañero en su momento, mi maestro en la maestría de Derecho, él maneja perfectamente lo que es una línea jurídica que es la crítica jurídica. Y dentro de esta crítica jurídica viene una rama muy importante que es la crítica feminista, que en el discurso jurídico nosotros conocemos como jurisprudencia feminista. Así que bueno, en esa confianza sé que Jorge nos va a abordar el tema desde su especialidad, que es la academia. Ahora bien, a Samir, que fue mi compañero junto con Elisa, su esposa, y que tenemos el honor de tenerla aquí, esta cuestión de la familia con su preciosa bebé que tienen, fueron ellos mis compañeros de maestría y efectivamente sobraría lo que yo pudiera decir de la capacidad y la habilidad que tiene aquí Samir en cuanto al manejo del discurso, pero lo interesante es la práctica. Samir nos va a venir a hablar de lo que es la práctica del discurso de género, cómo se están haciendo, cómo es el procedimiento de la defensa de los derechos, no nada más de las mujeres, de los hombres y de todo tipo de identidad sexual. Así que empezamos con la primera pregunta, que es, Jorge, ¿cuál es tu aproximación al discurso de género? Bien, antes que nada, muchas gracias por esta invitación, esta mañana en la facultad, gracias a los organizadores, a nuestra familia, todos gracias. Y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cuál es mi aproximación? Especialmente me he adentrado a los aspectos de estudio de género y derecho, pero desde la parte de la crítica jurídica. En los últimos años he estado revisando materiales en torno a una corriente norteamericana de pensamiento, más que una corriente o una línea de pensamiento de los llamados estudios críticos jurídicos, o los Critical Legal Studies, que dentro de la jurisprudencia norteamericana vienen desde los 70, los 80, los 90. Y bueno, podemos encontrar una gran cantidad de autores como el propio Duncan Kennedy, Robert Gordon, Mark Tushnet, etc. Pero lo que me ha interesado es que como una crítica que se hace en torno al derecho puede partir de diversas perspectivas. O sea, no necesariamente la crítica debe entenderse como marxismo. Se puede hacer crítica del marxismo, por supuesto, y es muy, muy importante. Pero hay otras líneas críticas. Una crítica política, una crítica desde la deconstrucción, algunos elementos críticos desde la escuela de, no sé, la escuela de Frankfurt, de las herramientas de Horkheimer, Adorno, etc. Puede uno acercarse gradualmente al fenómeno del derecho y verlo desde otra perspectiva. Dentro de este movimiento que se dio en Estados Unidos de los 60, 70, identifiqué una parte, dos líneas muy interesantes. Por una parte, la teoría crítica de la raza, que se ve la raza como un constructo y sirve para criticar la sociedad del derecho. Incluso se habla de una crítica progresiva. Y por otra parte, la crítica feminista, que si bien en un momento estuvo enlazado con los CLS, por supuesto después tomó su propio camino. Pero la parte de género y derecho es muy interesante, ya que gracias a una visión de género puede uno ver el derecho desde una perspectiva distinta, ver inconsistencias, ver contradicciones, insuficiencias, puntos que a primera vista parecen perfectamente aceptables, pero encierran jerarquía, dominación, reproducción de estereotipos. Especialmente los contactos que tuve principalmente fue leyendo a Robin West, Catherine McKinnon, ¿no? Un cierto tipo de feminismo, y por supuesto acercándose al constructo de género, ¿no? Gracias a la crítica norteamericana pude encontrar materiales especialmente sobre lo que se conoce como la crítica o la jurisprudencia feminista o incluso jurisprudencia feminista reconstructiva, pero no necesariamente. También se pueden encontrar con estudios masculinistas del derecho, que eso puede parecer a primera impresión extraño, ¿no? Estudios masculinistas. Claro, en una sociedad como la nuestra, bastante machista, bien podríamos encontrar estudios masculinistas. ¿Qué pasó? No, al contrario,
sino son materiales que están diseñados especialmente para ciertas sociedades postindustrializadas. ¿Qué pasa cuando el hombre regresa a casa? El hombre regresa a casa, trabaja en casa. Por ejemplo, la mujer sale a trabajar y el hombre se queda cuidando hijos, se cuida en los labores de la casa, pero al mismo tiempo laborando, ¿no?, con el internet. Entonces, es una perspectiva distinta de los roles. Y por lo tanto, la protección del derecho debe ser distinta. Entonces, yo creo que la primera aproximación que tuve desde el discurso de género fue especialmente gracias a los Critical Legal Studies, que es una corriente que, por cierto, nos ha trabajado mucho. Aquí en nuestro país hay pocos materiales hechos en México, la mayoría siguen siendo materiales en inglés, o incluso ya hay traducciones, pero siguen siendo pocas, pero es una línea muy interesante de estudio. Y yo creo que a partir de la idea de la crítica, es una forma muy interesante de acercarse al problema de género, especialmente con el caso y gracias a la filosofía del derecho. Muchas gracias, Jorge. Samir, al respecto, ¿cuál viene siendo tu aproximación al discurso de género? Y me refiero, si quiero aclarar esto, a que nosotros en este ámbito académico nos referimos a cuando hablamos de un discurso. No es una ponencia, no es una plática, no es comentarios o subjetividades, sino siempre nos vamos a referir a una construcción formal, a una construcción teórica, sistemática, ordenada, que nos está viniendo a dar una explicación de un fenómeno que se presenta en la realidad y que en este caso es la desigualdad entre hombres y mujeres. Por favor, Sam. Gracias. Bien, Olivia, pues mil gracias nuevamente por la invitación. La verdad es que es un gusto estar en esta casa de estudios que de verdad que me ha dado mucho y de lo que quiero pues regresarle algo, y justo la posibilidad de estar en estos espacios es una forma gratificante de hacerlo. Un saludo para quienes están presentes dando su tiempo, un día como el fin de semana, el sábado, acompañando este espacio. Es muy valioso, muy reconfortante tener personas que están interesadas en este tema. Bien, mi aproximación básicamente ha sido desde una perspectiva, como bien lo plantea Olivia, práctica, sin duda que aterrizado a un análisis teórico y al conocimiento del discurso de género como una herramienta útil también para el quehacer como operador jurídico. Esta aproximación ha sido desde el derecho internacional principalmente y desde el derecho constitucional, y he de decir que bajo estos dos tópicos fundamentales hay como algunas dimensiones que me gustaría compartir con ustedes en términos muy generales. No se trata de exponer perspectivas teóricas, sino más bien de enunciar temas y problemas del pensamiento que pueden dar como elementos básicos para el discurso de género. Sin duda que un primer acercamiento al discurso de género se ha dado, en mi caso, desde el análisis filosófico de los derechos de las mujeres y del concepto de género. Los derechos de las mujeres en el ámbito del derecho internacional tienen un sustrato filosófico básico, que es la dignidad humana, que es una dignidad como condición o atributo común al ser humano, en el que obviamente está la mujer como sujeto moral, como persona moral en el concepto de Carlos Santiago Nino, y en la idea de que la dignidad humana es este elemento que le da sentido y que le da un valor, que le da un alcance al reconocimiento que va a ser el derecho con posterioridad a estas discusiones filosóficas de los derechos humanos de las mujeres, enfatizando la necesidad de reconocer que las mujeres son titulares de derechos humanos. Sin duda que también este acercamiento al discurso de género tiene una dimensión antropológica, y es que el conocimiento de la realidad de las mujeres en torno a sus derechos es básicamente un análisis de la alteridad del reconocimiento de la mujer como ese otro históricamente oprimido. Entonces, antropológicamente sí es importante decir que hay un factor para entender los derechos de las mujeres en la cultura. Estudiar el tema de género y de derechos de las mujeres sin aproximarse a la cultura es un ejercicio, o al análisis de la cultura desde la perspectiva antropológica, es un ejercicio vacío, porque no nos permite entender cuáles son las causas y las consecuencias de dos temas, y con esto voy entrando al acercamiento jurídico, dos temas que son fundamentales para entender el discurso de género, que son la igualdad y su correlato de prohibición de la discriminación y la violencia que viven las mujeres.
Son dos temas jurídicos que dan sentido y que dan alcance al género a partir del derecho y a partir de la dogmática de los derechos humanos. Y esto, digamos, que ustedes lo pueden ver reflejado con claridad en los dos principales tratados internacionales de los que México es parte respecto a derechos de las mujeres. La Convención CEDAW, que se ocupa de la discriminación contra las mujeres, y la Convención Belém do Pará, que se ocupa de la violencia contra las mujeres. Hagamos un paréntesis en este punto que en una facultad de Derecho vale la pena decirlo. Esos dos tratados internacionales, a partir de la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, son normas jurídicas de valor constitucional, tal como lo interpretó recientemente la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293-2011, en la que declaró expresamente que las normas de derechos humanos de los tratados son normas que tienen el mismo valor, en la misma jerarquía que la Constitución. Y habría que decir también, a efectos de un desarrollo del derecho internacional en estos dos temas, que las decisiones de la Corte Interamericana y de otros organismos internacionales, pero expresamente de la Corte Interamericana, son vinculantes en México para las autoridades judiciales, por lo menos. Bien, y diríamos que un cuarto componente de este acercamiento, esta aproximación al discurso de género, está en el ámbito político. En el ámbito político, bajo la idea fundamental de que el género y la equidad de género, y un concepto que seguramente vamos a abordar más adelante, que es el empoderamiento, parte de un reconocimiento histórico, social, de que entre las relaciones sociales y políticas, los hombres y las mujeres ha habido una diferencia en el ejercicio y la distribución del poder. Entonces, la idea básica del estudio del género y del reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres parte también de la necesidad de reconocer que en las relaciones de poder hay asimetrías y que el sometimiento, la dominación, el patriarcalismo y la violencia y la discriminación son manifestaciones de distribuciones inequitativas de poder. Y en el ámbito social, como una quinta dimensión de esta aproximación al discurso de género, diríamos que hay una distribución desigual de los roles sociales, una distribución inequitativa y una distribución que a la larga termina siendo perjudicial tanto para las mujeres como para los hombres. Entonces, concretando la respuesta, diríamos que la aproximación que he tenido al discurso de género parte de estos 5 elementos, y me parece, eso es una opinión personal con un tinte académico, me parece que son 5 elementos que nos pueden servir para estudiar los fenómenos que están en torno al género. La dimensión de la cultura a partir de la antropología, la dimensión de la simetría del poder a partir de la política, la dimensión de los roles sociales a partir del pensamiento social, de la sociología, los derechos humanos de las mujeres a partir del derecho, y el alcance filosófico del concepto de dignidad humana como correlato necesario de los derechos de las mujeres. Yo dejaría hasta ahí. Gracias, Samir. Bueno, esto nos da pie a, retomando lo que nos acaban de comentar aquí los abogados, de que estamos hablando de un discurso formal, un discurso sumamente relevante para nosotros como operadores jurídicos, estemos, ¿verdad?, en la trinchera desde donde nosotros manipulemos el derecho y otra vez ponemos el dedo en la llaga. ¿Por qué hacemos esta igualdad en hablar de género y un discurso de mujeres? ¿Por qué dentro de la misma academia es tan difícil encontrar abogados que se hayan interesado de una manera formal a estudiar la teoría? Porque podríamos decir, y yo se los comento porque vaya, fueron, si aquí están presentes muchos de los que nos acompañaron en la semana, en el coloquio, era una de las preguntas constantes. ¿Por qué se ha vuelto el género una bandera para las mujeres? Si bien sabemos que a través de ella hemos visibilizado y a través del lenguaje de los derechos hemos hecho esa reivindicación de situaciones que se nos fueron negando históricamente, ¿por qué es tan poca la participación de los abogados en la academia y ahí igual en la práctica de esta cuestión de género? ¿Por qué? No sé, a lo mejor puede ser
A veces hay desconocimiento de la materia, del alcance. Hace algunos años yo contaba una anécdota, incluso en clase lo platicamos alguna vez. La compañera hace como unos 10 años, más de 10 años, unos 13 años, que hizo su tesis sobre una aproximación teórica del género. Y tuvo muchos problemas para hacer su tesis. Y yo, oiga, ¿por qué tema tan interesante, muy atractivo, novedoso? Sí, maestro, pero hubiera visto lo terrible que fue hacer la tesis, ¿sí? No encontraba asesor. Hubo gente que le llegó a decir, fue con una maestra, no, yo no manejo temas inmorales. Fue con otro maestro, no, vayan a pensar que soy homosexual, yo no voy a tratar esos temas. Y rebotando en seminarios, hasta que llegó, en el seminario en ese entonces con la maestra Mariloya Robles Sotomayor, la directora del seminario de filosofía en ese entonces, ella dirigió excelentemente la tesis y se dio el buen curso, ¿no? Hay muchas veces puede existir esos prejuicios, para la expresión, pero también es una ignorancia a veces de qué es el género, del desconocimiento mismo de la categoría y al ver la utilidad que se tiene para hacer crítica, observaciones y adentrarte en los temas, como dices, nuestros aspectos políticos, sociológicos, aspectos filosóficos de la mismidad, uno ve la riqueza que puede tener este enfoque. Yo creo que incluso a veces formalmente, por ejemplo, es un tema que no se aborda, ¿no?, tradicionalmente en nuestros planes y programas. Recientemente, que ¿cuántos años tendrá la especialidad en género y derecho? Pocos años, 4 años, es muy joven, hay una especialidad, ¿no?, la de género, ya no se diga en los planes y programas, se desconoce, ¿no? Y a veces, cuando uno se acerca al discurso de género, como abogado, se da cuenta que el mayor trabajo que ha hecho aquí en México es por sociólogos, politólogos, filósofos, antropólogos, etcétera, otras disciplinas, y a veces el derecho como que ha quedado bastante ajeno. Yo creo que es una cuestión también generacional, de cambio, de transformación, y en esa medida posiblemente sea mayor, incluso quitemos ese estigma, ¿no?, que a veces se pone género igual a estudios feministas, y no necesariamente. Yo creo que debemos dar un paso más allá, ¿no?, que es un estudio que nos compete a todos nos vemos afectados de una u otra razón, gracias a esta idea de género que está presente en la sociedad. Todos nos vemos afectados, somos mujeres, no hay ninguna distinción, incluso ya no nada más es hablar del aspecto biológico, el género, sino incluso preferencias, y eso amplía el espectro más, y gracias a esta herramienta del género permite uno comprender de una manera más profundidad la complejidad misma de la sociedad. Ya no es necesariamente hablar de, como se pensó, como la herencia que nos dio la modernidad, ¿no?, que todos somos iguales. La idea de una igualdad, sí, pero todos somos iguales, sí, pero tú eres mujer, no participas. No, tú eres de raza negra, no participas. Hay unos más iguales que otros. Esta idea que viene de la modernidad es un gran constructo. Por supuesto, hoy tenemos que reinterpretar nuevamente la idea de igualdad, como comentaba el maestro, reinterpretar los derechos humanos, ver nuevamente los roles sociales que se tienen. Claro, mucha de la literatura que también tenemos en nuestra sociedad, bueno, en nuestro país, ha sido literatura que nos ha llegado al extranjero. Eso también es cierto, ¿no? Cuando uno ve la literatura, está pensando en sociedades postindustrializadas con otras características. Sí, y cuando lo pasamos aquí a nosotros, a nuestro entorno, pues adquiere una discusión distinta. Y es más, no es lo mismo hablar de cuestiones de género, de derecho, no sé, en una sociedad como México, Distrito Federal, o que salgamos a otros estados, vamos a otras entidades, el norte, el sur, comunidades indígenas, etc. Y entonces se hace más rico el estudio, se hace más complejo, pero a su vez nos permite también ver el problema de la discriminación que existe actualmente, no solamente por ser mujer, una discriminación mucho más amplia también, y nos daremos cuenta que en el fondo vivimos en una sociedad altamente que discrimina, no solamente por género, sino por raza, por estatus económico, por religión. Y eso es algo más complejo, ¿no? Y el género es una herramienta de las tantas que nos puede ayudar. Pero si no la conocemos, la desconocemos, pedimos que es algo así como extraño, pues la gente no se acerca o la ve como algo, eso déjaselo a las mujeres, ¿no? Yo como hombre no me interesa. No, al contrario, uno debe estar también, somos parte de la sociedad, todos somos parte de la sociedad, entonces debemos acercarnos intensamente a ese tipo de estudios. Yo creo que es necesario replantear nuevamente el papel del género, para empezar, en nuestros planes y programas de estudio, cómo deben permear, ¿no? No solamente decir, ese es un tema que lo verás ahí
en el unidad 10 o unidad 20, ya ven esos programas que existen, ¿verdad? De unidad 20, género y derecho, ya, último, no, o sea, eso es algo que sea transversal a lo largo de todos. Ya hay trabajos que se están, propuestas que se tratan de elaborar, ¿no? De que el género sea transversal a todos los estudios, que esté presente, ¿no? Que sea, y no nada más sea en el discurso de los planes y programas, sino que se viva, y eso es algo muy complejo, que el género rebasa solamente un diseño institucional, un diseño académico, sino que el género se vive. Y eso es algo muy, muy, muy importante que repercute en su propia concepción, ¿no? Yo creo que sería una forma, no es una explicación, pero mejor para tratar de entender, ¿no? Porque siempre ha habido esa diferencia o ese estigma que se tiene todavía, que sería la palabra, ¿no? En torno de quién se acerca a los estudios de género y derecho. Samuel. Bien. Pero yo creo que hay como dos elementos básicos que uno debe considerar. Sin duda que hay otros factores y es un problema multifactorial, que las causas están conectadas con los efectos, y al final de cuentas no podríamos sintetizar por qué en el derecho el concepto de género, la perspectiva de género, no han entrado de la manera que uno esperaría que hubieran entrado hoy a estas alturas del siglo XXI. Bien, yo creo que en primer lugar habría que decir que el derecho tiene sexo y es masculino. El derecho ha sido hecho por hombres, tradicionalmente ha sido interpretado por hombres, ha sido pensado para las relaciones de los hombres, entre ellos en el ámbito de lo público y de lo público respecto a lo privado. Esto significa básicamente lo siguiente: significa que el derecho se ha construido, en tanto institución social, política, se ha construido como reflejo de las relaciones de poder que hay en la sociedad. Dicho esto, habría que pensar cómo una profesión que tradicionalmente ha sido entendida como una profesión de hombres tiene unos planes de estudio, unos programas de estudio, unas metodologías de enseñanza-aprendizaje que se permean por esa perspectiva patriarcalista. Dicho esto, habría que ver también que el derecho hoy, en el mundo que nos tocó vivir, tiene unas nuevas dimensiones, y las mujeres han reactivado o han buscado más bien la forma de entrar en estas discusiones y han preguntado al derecho por qué se configura como un mecanismo excluyente, en donde no solo el estudio del derecho, sino la forma como funciona el derecho no reconoce a las mujeres como titulares plenas de la acción en torno al derecho. ¿Y eso qué significa? Significa básicamente lo siguiente: si ustedes miran instituciones jurídicas que apenas han sido modificadas recientemente en algunos estados y en otros se mantienen, como por ejemplo el homicidio por honor. El homicidio por honor es una regulación jurídica penal que tiene que ver con la aceptación de que el hombre en determinados casos tiene derecho de vida y muerte sobre la mujer que le engaña. Y entonces, claro que el derecho sí se ocupa de la regulación de la vida de las mujeres, pero no se ocupa de reconocerlas como titulares de derechos. Y entonces las instituciones jurídicas, la idea de que en ciertos momentos no tan lejanos la mujer, por ejemplo, no tenía plena capacidad de administración de sus bienes, o que tenía imposibilidad, por ejemplo, para contratar préstamos bancarios, etcétera, 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 regulaciones de orden civil, de orden penal, de orden familiar, como la idea de que la mujer tiene la obligación del cuidado de sus hijos y el hombre de proveerle los bienes necesarios para el funcionamiento doméstico, hacen que el derecho refleje la estructura patriarcal de la sociedad, hacen que el derecho no sea ajeno a esa dinámica social, cultural, política, económica de la que hemos hablado. Entonces, siendo esto el derecho, lo que se enseña y cómo se usa el derecho reflejan esta idea patriarcalista. Hoy vivimos un escenario un tanto diferente, un escenario en el que hombres y mujeres en diferentes trincheras y bajo diferentes perspectivas, formaciones teóricas, culturales, hemos entendido que el derecho no debería, porque lo sigue teniendo, no debería tener ese sesgo masculinizado y debería más bien comportarse como un reflejo de la realidad
de la complejidad de la sociedad y el reconocimiento de la dignidad y el valor igual de las personas. Esto implica que entendamos que el derecho se debería estudiar, se debería operar de manera diferente. Y esa forma diferente de operar ha sido reconocida en el discurso jurídico-político como la perspectiva de género, que era un poco lo que estaba planteando hace unos minutos. La perspectiva de género implica tener la sensibilidad suficiente para identificar los efectos y las causas diferenciadas y cómo el derecho afecta a unas personas de manera diferente que a otras. Pero sobre todo entender algo que es un combate cotidiano entre la perspectiva formalista y la perspectiva no formalista de acercarse al derecho, y es que el derecho no es objetivo, no es neutral per se, que el derecho puede requerir de la intervención, por ejemplo en el caso de derechos de las mujeres mediante acciones afirmativas, para alcanzar efectos que sean equitativos, que sean justos, que no sean discriminadores. Lo anterior significa que el derecho no funciona bajo la perspectiva de género porque tradicionalmente lleva en su esencia una perspectiva patriarcalista. Y al llevar una perspectiva patriarcalista, lo que hace es que en la práctica, en el estudio, en las dinámicas mismas del derecho, en todas sus dimensiones, tenga esta idea de que el derecho es masculino, que el derecho es de los hombres. Pero claro, esta no es una crítica que pueda estar planteando yo. Los estudios críticos del derecho están pensando justo en la sexualización del derecho, de la teoría política, digamos, del conocimiento como un todo. Es un problema que trasciende al derecho, pero del que el derecho participa. El derecho tiene instituciones que le dan un alcance real respecto a priorizar los intereses, necesidades y derechos de los hombres. Y un segundo punto breve que quisiera plantear es el derecho en su ejercicio, en su estudio, tiene un fundamento básico de desconocimiento de las mujeres como titulares de derecho y más bien como objeto de regulación. Lo vemos todavía con mucha claridad en el tema del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos. Hoy seguimos discutiendo en el mundo entero, no es un tema de solo México, en el mundo entero, con flujos y reflujos de garantismo, si la mujer tiene o no la posibilidad de regular su vida sexual y reproductiva, y en ese sentido si debemos usar el derecho penal o no debemos usar el derecho penal como sociedad para perseguir temas como el aborto. Hasta ahí dejaría yo. Confesando, pues muy interesante. Ojo, él dijo que el derecho tiene cara de sexo masculino. No lo dije yo, ¿sí? Porque luego ese es el problema, ¿no? De estas cuestiones de los foros, que cuando las mujeres abrimos el debate y traemos a la mesa las definiciones, los constructos, pareciera que se vuelven pláticas de subjetividades, de venir y hablar de apreciaciones personales y de pobrecitas y la victimización, ¿no?, de las mujeres. Pero cuando ya escuchamos a nuestros compañeros, a los hombres que igual que nosotras venimos construyendo este discurso, esta teoría de género, que como bien se está apuntando aquí, es una herramienta epistémica a través de la cual estamos cambiando realidades, bueno, pues se realimenta, se consolida el discurso, ¿no? Bueno, siguiendo esta línea de retomando el contenido de las participaciones aquí de los abogados, llegamos ya de entrada a la teoría de género y vamos a partir del análisis de algunas categorías básicas, fundamentales del discurso, es decir, que cualquier persona que tiene un acercamiento formal al discurso las conoce. ¿Y por qué les digo que tiene un acercamiento formal? Porque ya lo indicaba yo la semana, pareciera ahora que cualquiera tiene autoridad de venir a hablar de género, pareciera que cualquiera ya lo conoce, a raíz de esta cuestión que como política pública se inserta, ¿verdad?, desde el Plan Nacional de Desarrollo desde hace 2 sexenios. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Que la sociedad
se familiarice con el término. Por eso viene el boom de los talleres de sensibilización de género. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el objetivo de Buena Fe, que fue permear el concepto y la teoría a la sociedad, empieza a haber una serie ahí de confusiones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede en nuestro ámbito jurídico? Que bueno, nosotros mismos en ocasiones no sabemos a qué nos referimos cuando estamos hablando de género. Vamos a partir del concepto que se acepta en general en la doctrina, que nos dice que género es un constructo social, es un constructo cultural, histórico, a través del cual nos va a visibilizar la diferencia de trato que hay entre hombres y mujeres dentro de una sociedad, solamente por tener en cuenta una base sexual diferente. En otras palabras, hombres y mujeres somos tratados de manera diferente en una sociedad por el sexo que tenemos, no por nuestra capacidad intelectual, no por nuestra capacidad intelectual emocional, por los grados, por nuestra situación económica, no, es por el sexo. Partiendo de esta concepción, vemos que se va a empezar a construir todo un andamiaje teórico de categorías fundamentales del discurso. Otra es el empoderamiento. Esta categoría histórica que ha hecho tanto ruido, y que pareciera, muchas veces he entendido que es como que se cambia la relación de poder y ahora las mujeres quieren someter a los hombres, ¿no? Y tienen hasta miedo de escuchar esa palabra porque dicen, no, ahora sí vienen con todo y son cuestiones que se escuchan en los pasillos, ¿no? Así que a mí me gustaría mucho que aquí, en este momento, los abogados nos dijeran desde su perspectiva qué entienden, qué ruido les hace y qué efecto ustedes han visto que ha tenido esta categoría de análisis que es el empoderamiento. Para entrar a esa parte de categoría de empoderamiento, quisiera hacer mención de algo que comentaba ahorita el maestro sobre el lenguaje. El derecho está construido sobre un lenguaje masculino. Claro que es un lenguaje masculino. Es más, hace unos años hubo ese debate en Francia que se pedía que se desapareciera la categoría de mademoiselle y madame. Entonces hay que desaparecer mademoiselle. Porque si lo pasamos castellanizado, por ejemplo, la idea de señora y señorita. A la mujer se le refiere. ¿Quién es una señorita? Está haciendo referencia únicamente a su virginidad o es una mujer soltera, la expresión. No, ya no es, ya no importa la edad, seguirá siendo señorita. O sea, simplemente por cuestiones de carácter sexual se puede hacer una distinción, ¿no? Es discriminatorio, por supuesto. Incluso se llega a decir, ¿cómo poder hablar desde una perspectiva de género con un lenguaje en sí mismo que encierra violencia sobre lo femenino? Está construido únicamente sobre cánones masculinos. Por ejemplo, como se dice, la mujer es hija de familia, es la esposa de, e incluso es la viuda de. O sea, no importa, está muerta, siempre es viuda. Por ejemplo, algunos teóricos como, incluso Robin West le señalaba, ¿no? Hasta qué grado la idea de lo femenino solamente se entiende en función de lo masculino, y eso lo manda a un segundo o tercer plano, lo cual es terrible, ¿no? El mismo lenguaje encierra una visión de género, ¿no? En este caso masculinista. Es como si hubiera un auditorio, dicen de 99 mujeres y un hombre. Entonces son los compañeros, porque hay un hombre. Un uno que ya son los hombres. En cambio, si fueran 100% mujeres, serían las compañeras. Pero con que haya un hombre, vale más un hombre. Si ven en el lenguaje qué visión tan masculina encierra. Vale más un hombre, y todos esos se convertirían en los compañeros, porque hay un hombre. Es más, disculpen que dije las compañeras, hay un compañero, son los compañeros. Sí, los demás no importan. O sea, esa visión que encierra el lenguaje es un lenguaje de violencia. Ahora bien, y como bien se señala, se tiene el lenguaje, el derecho es expresado en un lenguaje, por supuesto, como señala el maestro, encierra una visión clara, es un reflejo, ¿no?
La potestad del pater, todavía se habla, ¿no? La patria potestad. Está bien, estoy de acuerdo que ya se han modificado muchas instituciones que no hace mucho existían, ¿no? O sea, hace 30 años existían perfectamente los códigos civiles de que la mujer está permiso del esposo para arrestar, para controlar, etc. Pero seguimos con la terminología, ¿no? La patria potestad. Ya no son los derechos de los padres y la madre, ¿no? Y es más, hablar de padres incluye también la violencia del lenguaje. O incluso pensar, como dice, llama regulaciones fálicas de delitos, como por ejemplo puede ser el delito de violación, ¿no? Hay violación propia e impropia, ¿no? O sea, y es impropia porque no hay pene, simple y sencillamente. No hay como violación, pero se distingue incluso a la doctrina. ¿Sí? Es más, revisen un día la doctrina que se hace del derecho penal que se hizo, bueno, que se ha hecho históricamente, y van a ver la terminología, verla desde una perspectiva de género, se eminentemente masculina, por supuesto, y está pensado por hombres. Y eso hasta me recuerda algo que me contaba el maestro Ernesto Gutiérrez y González en sus clases de obligaciones, tenía el gusto de tomar clases con él, y decía, cuando nosotros estudiábamos derecho penal, y entrábamos al tema de delitos sexuales, se le pedía a las compañeras que salieran, porque se iban a tratar temas inmorales, y solamente se quedaban los hombres, los varones dentro de aquí en la comunidad. Pero esa visión de violencia que existe dentro del lenguaje, por supuesto, hay que partir de esa gran categoría. Y claro, para acercarnos al problema del empoderamiento, no hay que verlo únicamente como si un cambio de, ahora sí, el lenguaje es masculino y se ejerce en violencia masculina y el poder lo ejercen los hombres, pues nada más quitaremos a lo masculino y pondremos a la mujer. Pero no, porque eso también caería en el otro extremo, de una violencia de género feminista, una violencia de género por parte de la mujer, y ese no es el objetivo. La idea es de reinterpretar la idea de la igualdad, entendiendo la igualdad como respeto también a las diferencias, respeto a la tolerancia, es un respeto a la diferencia que se presenta por cuestiones desde ideológicas, culturales, pero un respeto, y no significa el empoderamiento, pérdida de espacios o pérdida de expresión en un sentido de que vamos a quitar lo masculino y sustituirlo por la categoría de lo femenino, no, al final de cuentas son roles sociales. Sin embargo, hablar de empoderamiento es algo muy complejo, por la misma idea de género. ¿Cómo se construye el género? Si entendemos el género como, dice señalar, aspectos sociales, culturales, históricos, que determinan los roles en sociedad, la idea de si decimos vivimos en una sociedad altamente masculina, es porque constantemente se siguen reproduciendo los roles masculinos. En casa, en la escuela, en la familia, en todos los aspectos, todos, ¿no? Como simplemente, si bien uno puede tener una naturaleza XX o XY, yo me puedo identificar como masculino, femenino, masculina, femenina, es una perspectiva, y todavía a su vez puedo tener una serie de preferencias sexuales. Eso hace una complejidad, y eso de dónde lo aprendemos, es un constructo. Más allá de la biología XX o XY que todos tenemos, el aspecto de género va más allá porque eso repercute, ¿sí? Y tenemos por lo regular, si a tomar esa categoría de los estudios de raza, tenemos una ceguera de género. Parece que no existe, parece que no se da, y así como estamos bien. Pero en el fondo nos damos cuenta que hay una gran violencia que se ejerce en el discurso, en las instituciones, en los grupos sociales, pero entonces se entiende en ese sentido la idea de empoderamiento. El empoderamiento no es cambiar, decíamos, lo masculino por lo femenino, sino replantear la misma idea de igualdad, replantear la toma de decisiones, replantear el ejercicio del poder, replantear incluso a la familia. O sea, hay que volver a pensar todos los aspectos. Por ejemplo, siempre pensamos en empoderamiento, poder político, la idea central. Y no, por ejemplo, la estructura de poder no diga que en casa no hay ejercicio de poder. ¿Quién toma las decisiones en casa? Claro que hay una posición que puede ser muy masculina, por ejemplo, tradicionalmente. O también la otra parte, ¿no? Dice, en la escuela no hay relaciones de poder. Pues por ejemplo, hay revistas muy buenas americanas sobre estudios críticos feministas referidos a educación jurídica nada más, y cómo replantea incluso las relaciones de poder que se establecen por género en la educación jurídica tradicionalmente, ¿no? ¿Cuál es la idea, el estereotipo que se tiene?
Y la idea, otra vez, entonces la idea de empoderamiento va más allá del aspecto político, sino familiar, social, relaciones de pareja incluso. Es decir, buscar nuevamente y replantear, reinterpretar la igualdad, la idea del respeto, la tolerancia, respeto a la diferencia, ¿no? Y por supuesto aceptarnos como seres sociales únicos e irrepetibles, que a veces se nos pasa por ahí. Gracias, Sammy. Bien, yo creo que vale la pena volver sobre el concepto de género antes de responder la pregunta. Como bien lo planteaba Olivia, tiene una base social, cultural, histórica, el concepto de género. Y permítanme retomar un ejemplo que trabaja muy bien Marta Lamas sobre el género, sobre cómo se construye el género, bajo un estudio que se hizo por ahí en el 96 en Estados Unidos, en un hospital, con bebés, niños, niñas recién nacidos. Los pusieron en las ventanas, en las cunas cerca de la ventana para que los pudieran ver, y a los niños les pusieron cobijas de color rosita y a las niñas les pusieron cobijas de color azul. Y empezaron a preguntarles a las personas que llegaban a ver los bebés que emitieran una opinión sobre cómo veían que se comportaban los bebés. Un 99% de las personas que observaron a las bebés y a los bebés adjudicaron a los bebés que tenían cobija color rosita, que eran los niños, no lo sabían, características como qué hermosa, qué tranquila, qué frágil, y a los niños, que en realidad, a las niñas que tenían cobija color azul, miren lo que vivo, qué activo, qué fuerte se ve, qué rozagante. Entonces, eso significa, digamos, para mostrar cómo desde el momento que nacemos, la sociedad nos asigna colores, nos asigna funciones, nos asigna calidades y cualidades como ser humano que se van reproduciendo y se van ampliando y son las que nos enseñan en la casa. Y cosas que se ven todavía, como que las niñas sí pueden cocinar, sí pueden lavar, y los niños que hagan otras cosas o que estén en la sala con los pies muy levantados y ayudan levantando los pies para que la niña, la hermana mayor o menor pueda hacer la limpieza o pueda cocinar. Eso es el género. Así funciona este concepto de género. Cómo en la sociedad nos asignan características, funciones, roles, prohibiciones de acción. Los niños no pueden llorar. Entonces se cayó el niño, se golpeó, le duele mucho, pero no puede llorar. O le dieron un gran regaño y lastimaron sus sentimientos, y entonces no puede llorar. ¿Por qué? Porque se va a ver femenino, y que se vea femenino es malo. Que es otro componente muy importante del concepto de género. Le asignamos roles, funciones, prohibiciones a las personas de conformidad con su genitalidad, pero les prohibimos y damos como negativo ciertos comportamientos que no corresponden con su sexo. Pues las niñas no juegan con carritos, los niños no hacen actividades bruscas, los niños deben comportarse así, los niños deben comportarse así. Claramente el género tiene que ver con cómo se va consolidando en la historia vital de las personas asimetrías de poder en el entorno social, comunitario, familiar en el que viven. Porque el concepto de empoderamiento no se puede entender en su dimensión básica, que es el poder. ¿De qué se habla cuando se habla de empoderamiento? Se habla de inyectar, por solo usar una metáfora, inyectar poder, en este caso, a un grupo de personas históricamente discriminadas como son las mujeres. Porque hay que decirlo con toda claridad. Las mujeres como grupo social, como grupo humano, como el 50% de la humanidad, históricamente han sido discriminadas. Y claro, aquí siempre hay quien tiene la historia de, no, pero es que mi jefa es mujer y como que discriminada, o Bachelet fue presidenta de Chile, o etc. Claro, estamos hablando en general como grupo las mujeres. Y hoy vemos ejemplos que muestran cómo las mujeres han ido avanzando socialmente, han empoderado su acción cultural, social, política y han avanzado, pero eso no significa que la discriminación histórica se haya superado. Entonces, cuando se dice que el género tiene importancia para definir el empoderamiento, lo que estamos diciendo es que en esa asignación de roles y restricciones, de funciones, de adjetivos a las personas, se generan relaciones asimétricas de poder. Y el empoderamiento tiene que ver con la nivelación
del poder. Y ustedes lo pueden ver, cuántas secretarías de Estado hay hoy en donde están mujeres, cuántas ministras hay en la Suprema Corte, 2 de 11. ¿Cuántas secretarias de estudio y cuenta hay en la Corte? ¿Cuántas magistradas hay en el Poder Judicial de la Federación? Y hay un estudio que hizo la propia Suprema Corte, el programa de equidad de género, que hoy se llama de igualdad de género. Si nos da tiempo podríamos explicar un poco cuál es la diferencia entre equidad e igualdad, pero un poco para pensar este ejemplo desde el Poder Judicial. No recuerdo los datos exactos, pero algo así como solo el 20% de las magistradas en el Poder Judicial Federal son mujeres y el otro 80% son magistrados. Esto es una evidencia de que el Poder Judicial, como uno de los poderes públicos, pero también como el poder público que refleja el conocimiento jurídico y la operación del derecho, está permeado por lógicas patriarcales. Y esto porque lo veían seguramente el miércoles en la sesión de la mujer en el derecho laboral, porque la mujer tiene siempre una doble jornada y tiene otros roles. Entonces la mujer sí puede ir a trabajar hoy, pero de todas formas llega, o antes de irse debe dejar preparados los alimentos, debe dejar listo a los niños o niñas para que vayan al colegio, debe dejar lista la comida de su esposo o de su compañero, su pareja, para que cuando se vaya a trabajar pueda comer, y tiene que llegar a seguir trabajando. Entonces obviamente las mujeres tienen una doble jornada y por eso su ascenso en el ámbito laboral se ve limitado. No porque los hombres seamos brillantes y las mujeres no, es porque hay más oportunidades. ¿De qué se trata el empoderamiento? De reconocer que la sociedad, la cultura, nos trata de forma diferente y tratar de corregir esas diferencias estructurales. Si ustedes revisan, por ejemplo, la Convención CEDAW, que es un tratado internacional obligatorio en México de rango constitucional, se van a dar cuenta que ese tratado es un buen diagnóstico de cuáles son los principales problemas respecto a la discriminación contra las mujeres: educación, salud, trabajo, participación política, porque debemos tener claro también que la discriminación, que es una manifestación de la asimetría de poder entre hombres y mujeres, y en general respecto a las mujeres en la sociedad, la discriminación se da no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, como lo trataba claramente el doctor Robles. La mujer no solo es discriminada en el ámbito de la comunidad, incluso desde el Estado, y en el ámbito familiar la mujer vive cotidianamente situaciones discriminatorias y situaciones violentas. Bien, concluiría diciendo que el empoderamiento tiene que ver con el reacomodamiento de la distribución del poder en la sociedad. Tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres salgan adelante, que las mujeres avancen. Las mujeres, y usamos expresamente el artículo en plural, las mujeres, porque no hay una mujer, no hay un prototipo de mujer. Eso es justamente lo que tiene que ver con el género. Asignamos y construimos un estereotipo de cómo debe ser la mujer, y realmente lo que deberíamos reconocer como punto de partida es que existen las mujeres. Y el empoderamiento tiene que ver con la redefinición del poder en el ámbito de la sociedad y con la rearticulación de las instituciones para que las mujeres puedan avanzar en un plano de igualdad que reconoce las diferencias, como lo planteaba también el doctor Robles, en una perspectiva teórica del feminismo que sería el feminismo de la diferencia, apuntando a objetivos finalísticos a partir del feminismo de la igualdad. Porque no hay feminismo, hay feminismos, y eso también hay que decirlo. Yo dejaría hasta ahí. Gracias. Pues muy interesante la participación de ambos, de Jorge y Samir, porque efectivamente estamos hablando de relaciones de poder, ¿no? Yo creo que es lo que no debemos de perder de vista, la trascendencia que tiene esta herramienta epistémica que es la teoría de género, porque al hablarnos de relaciones de poder, recorre la cortina y se mete a donde antes estaba prohibido, ¿no? Que es la cotidianidad de las personas, es el ámbito privado, que es de los ejemplos que nos han comentado ahorita Jorge y Samir en relación, bueno, sí, aquí venimos las mujeres,
en nuestro papel de académicas, de universitarias, ¿no? Y nos vemos bien lindas porque con nuestro traje, nuestros tacones, el género, ¿no? Pero realmente cuando empezamos a platicar, oye, ¿y qué haces saliendo de aquí, no? O sea, ¿cuál es tu rutina? Me acuerdo que vaya, se los voy a comentar así, cuando yo llegaba a tener días muy pesados en la maestría, que ya no aguantaba el ritmo de vida, me acordaba de una compañera que ella nos platicaba, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo los fines de semana hago la comida para toda la semana, lavo los uniformes de los hijos, plancho, dejo todo preparado porque yo en la semana vengo corriendo a la maestría de 7 a 10, me voy a la oficina y salgo a las 9 de la noche. Y le comentábamos, oye, ¿y tu esposo? No, pues es que él sí me ayuda. Él llega en las tardes porque él puede llegar a las 4 de la tarde, pero él me dice, ¿sabes qué? Me dejas la comida ya hecha, me dejas ya todo listo y yo con gusto yo veo ahí que ellos coman, no que yo les voy a dar de comer, sino que los niños coman, ¿no? Y uno escucha ese tipo de cuestiones anecdotarias de lo que es la praxis, la impronta de las mujeres y pareciera que nos da risa, pero si se dan cuenta son cuestiones que se han naturalizado, ¿no? Seguimos con esta guerra de visibilizar lo que es la doble jornada, porque efectivamente es lo que nos resta, ¿no? Este tiempo de efectividad y son cuestiones que muy importantes para nosotros como abogados, porque ahorita, por ejemplo, se está poniendo mucho en la mesa de debate estas cuestiones de paridad. Estas políticas públicas que están empujando a que esos espacios laborales se abran específicamente para mujeres, ¿no? Por eso siempre vamos a reconocer las mujeres que abanderamos este tipo de reivindicación de derechos, que esto no lo hemos logrado solas, sino que hay hombres que les interesa el tema y que han estado en momentos determinados históricos, sobre todo en toma de decisiones, ¿no? Han tomado decisiones ejerciendo una autoridad para estas políticas públicas. Terminando el comentario en relación a la cuestión de la paridad, es que las mismas mujeres ahora están comentando que estas acciones afirmativas como están favoreciendo a un grupo, lo que se conoce como la afirmación negativa, ¿no? Se está favoreciendo a un grupo y se está dejando desventajar en este caso a los hombres. Acuérdense que esto viene en relación a las cuotas de género, sí, que son espacios determinados, ¿para qué? Para mujeres, ¿sí? Y miren, como ejemplo basta un botón. Nosotros aquí en la Facultad de Derecho nos hemos soltado el pelo y presumimos que, bueno, ahora en esta administración por primera vez, pues tuvimos una abogada al frente, después de 460 años. Pero ¿quién tomó la decisión? Un hombre. Un hombre tomó la decisión para que se conformara una terna de mujeres, ¿sí? Si hubiera habido posibilidad de que entraran también abogados, tal vez la historia hubiera sido diferente, pero se dio la línea desde un principio que se abrieran, se diera lugar y tomara forma lo que nosotros conocemos como acciones afirmativas, que son precisamente estas cuestiones. Ahora, lo interesante, el por qué nosotros como abogados, porque eso yo quiero hacer hincapié aquí a nuestro público presente, a los que nos están escuchando, que la relevancia de la teoría de género para nosotros como operadores jurídicos es trascendental. ¿Por qué? En la práctica y en el discurso nosotros manejamos y manipulamos la categoría. Si tal vez tuviéramos otra disciplina, bueno, pues tal vez no sería muy un tema de relevancia el estar hablando de estas cuestiones. El problema que nosotros hemos identificado aquí en la academia es que los mismos abogados desconocemos, abogados y abogadas desconocemos en sí la trascendencia de la teoría.
Es decir, hemos hecho una confusión del discurso de derechos humanos con lo que es género. Y aquí, bueno, se pone en la mesa que son dos herramientas distintas. Ahora bien, la importancia que tiene la visión masculina para seguir trabajando y aportando al discurso de género, pues sería muy importante que aquí no la dejaran clara. Jorge. En ese sentido, se hacen también los comentarios para entrar a esta idea de la discriminación. Como se me señalaba la mujer, señalaba el maestro, la mujer históricamente ha sido discriminada, ¿cierto? Posiblemente es el ejemplo más claro que se tiene. Llega a mí la idea del propio John Stuart Mill, del siglo XIX, ¿no? Que se reconoce como un gran teórico inglés, filósofo, incluso que escribe en favor de la mujer, de su participación política, y dice los mejores gobernantes han sido mujeres, ¿no? Elizabeth, la reina Elizabeth, la reina Victoria, pero posiblemente se sabe que a lo mejor esos escritos los hizo su esposa, Harriet Taylor, pero no los podía publicar por ser mujer en la época victoriana, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de esa situación, de esa relación que existe, ¿no? De cómo poder llevar a cabo, determinar esa discriminación que se presenta. También decíamos, no por buena expresión. Luego pensamos que cuando un órgano colegiado, el Congreso de la Unión, hay una mayoría de mujeres, bueno, van a estar en favor de la mujer. No necesariamente. Puede ser que a lo mejor son los más conservadoras, más tradicionales. O pensar que es un auditorio de puros hombres, va a ser totalmente una postura masculinista. No necesariamente. Eso depende mucho y eso también gira en torno a nuestras visiones previas, nuestros prejuicios que tenemos en torno al género. Ahora bien, el problema de la discriminación es algo muy amplio, muy complejo, porque la discriminación no solamente se da en razón de género. La discriminación es algo que va, decíamos, que puede ser aspectos raciales, económicos, culturales, lingüísticos. Siempre como a los compañeros de la licenciatura, un ejemplo claro de ajos serviría para entenderlo mejor. Uno revisa cómo era la sociedad de la Nueva España, lo que hoy es nuestro querido México. Y era una sociedad dividida en castas. Ahora venimos a ser peninsular, que criollo, que chino, sambo, salta para atrás, no teniendo la gran cantidad de castas. Es una situación nacional virreinato y muestra el cuadro. Es como sacar los rasgos y puede ubicarse. Y por ejemplo, todavía con los escritos de Humboldt, a principios de 1804, principios del siglo XIX, describe el sistema de castas que está con estadísticas, datos, ¿no? Y a veces me pregunto hasta qué grado tenemos esa herencia de castas, de una u otra manera, si ya no tenemos los nombres, pero, mira, es mujer, es indígena, no sabe hablar español y es analfabeta. Tiene una discriminación salvaje en esto. Mira, si bien no es indígena, vamos a llamar, es mestizo, pero mira, es pobre, habla más o menos español, otra categoría. No. Aquí estás en otro estatus, tienes educación, tienes un estatus económico y cambia. ¿Hasta qué grado hemos salido de ese viejo sistema de castas y lo mantenemos? Y uno de los tantos elementos que está presente es el género, que a lo mejor es uno muy fuerte para mantener la discriminación. La idea de la discriminación, eso no solamente abarca a la mujer, abarca a todos, incluso a hombres. Es más, esa idea de que los estereotipos de que al hombre, si yo voy trabajador y quiero dejar yo hombre a mi hijo en la guardería, ¿hasta qué grados podía tener para hacerlo? O pedir desde descanso, ¿no? Ya se ha modificado la ley, pero no, porque el hombre, ¿cómo va a dejar los hijos en la guardería? ¿Cómo el hombre va a pedir días de descanso para cuidar a su hijo recién nacido? Hoy la ley ya se ha modificado, por supuesto, pero en su momento es mal visto. O cuando alguien dice, ¿hasta qué grado el hombre es discriminado? Alguien diría en razón también de, gracias a las acciones afirmativas. Y eso es tema de discusión, ¿no? Esa es una acción afirmativa, se van a abrir tantas plazas. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias se hace, la mayoría son hombres, los investigadores vamos a abrir las plazas únicamente para mujeres. Hoy se discrimina al hombre
no se discrimine, simplemente por ser hombre. Pero también necesitamos que se amplíe el espectro, ¿no? De que no solamente sea muy masculino el grupo de investigadores. Eso debemos pensarlo algo mucho, es algo más complejo, solamente hay que decir que todo se resuelve 50-50%, no es una solución tan sencilla, esa idea de con una cuota fija se soluciona, es un problema eminentemente cultural. Y también esta parte de la política en general, lo que nos interesaba en general, es las políticas que se establecen en torno a género, realmente, si bien ayudan, implican, y gracias a esas acciones afirmativas se logran hacer cambios, si valga la expresión, se forza para que se lleve a cabo la transformación, no necesariamente es la solución. ¿Por qué? Porque ese es un problema cultural, social. Como decíamos, hacemos una cuota fija, tal número de candidatas, incluso las suplentes que sean candidatas, llegan, ahora sí, se van a defender los derechos de las mujeres, no necesariamente. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque la idea de la transformación es cultural. Y claro, como señalaba el maestro, tenemos unas cuestiones desde la más tierna edad, se reproduce el género en casa, ¿no? Cómo se viste, cómo juega, los roles que se nos dan desde niños, ¿no? Socialmente, es más, cómo me identifico hasta el día de hoy, cuál es mi papel en mi familia, como trabajador, etc. Entonces, el problema de las políticas, si bien es muy importante que ya estén presentes en los instrumentos jurídicos, tanto en la Constitución y en las leyes secundarias, va más allá simplemente de un aspecto legal. Claro que funciona mucho. Quisiera poner un ejemplo también del sistema norteamericano, como se le conoce como las acciones afirmativas pero en materia de raza. Ejemplo, cuando se empezó a decir forzosamente la escuela debe recibir tales escuelas afroamericanas, ¿no? Sí. Y eso fue una gran discusión que casi las primeras veces llegaba hasta la Guardia Nacional para mantener el orden de la escuela y se pudiera entrar un afroamericano. Pero no porque la ley da una serie de protecciones, estímulos, igualdad de la ley, hay enmiendas constitucionales, eso significa que desapareció la discriminación hacia el afroamericano. Incluso, por ejemplo, alguien bien puede decir, bueno, el presidente Obama es un presidente de raza negra. Pues hay teóricos de la raza negra que dicen que no, que Obama no es de raza negra, es blanco, porque estudió como blanco, se educó como blanco, tuvo todas las oportunidades como un blanco, y no ven al afroamericano como un constructo. Entonces Obama no es negro, es blanco, ¿sí? Incluso como el derecho puede blanquear, si se usa esa expresión en la jurisprudencia. En México existía un juicio de blanqueamiento en la época de la colonia, ¿no? O sea, tú podías hacer un procedimiento ante los tribunales de la época virreinal para decir qué casta eras, si te declararan criollo o no fueras de una casta baja. Eran juicios de blanqueamiento, existían en México. Y en Estados Unidos hay mucha literatura al respecto. Y uno cuando lo piensa en razón de género dice, bueno, no nada más es cuestión de género, es cuestión de raza, decíamos, y otros factores, y aquí se encuentra una situación muy curiosa. Si bien yo puedo tener los instrumentos jurídicos, el problema de la discriminación es más complejo. Es algo que existe en nuestra sociedad y se ha reproducido. En la medida en que no logremos tener una transformación social, podríamos reducirlo a lo mínimo, que es lo que queremos desaparecer. El derecho y las políticas públicas nos ayudan, sí, es un gran avance, y qué bueno que se hable. Es más, discutirlo públicamente es fundamental, pero también hay que tomar en cuenta que esto es un problema social, un problema que se da en casa, un problema que se debe atacar incluso por nosotros mismos. Si vemos en el fondo nuestra sociedad, pues sigue siendo muy discriminadora en razón de género todavía. Como decía ahorita la maestra, yo en mi oficina, en mi centro académico, mi profesional, sí, pero regresa uno a casa y hay que hacer comida, la mujer tiene que hacer con los hijos, tiene que cuidarlos, tiene que dormirlos, y el esposo no importa, llegó temprano, pero él no se encarga de eso. Sí, o sea, tengo una situación social que a lo mejor me he visto beneficiada por políticas, pero en mi casa sigo siendo el ama de casa. Soy ama de casa, pero profesionista, pero gracias, he tenido beneficios, pero se sigue manteniendo esa reproducción. ¿Y qué es lo que están viendo los hijos? Estamos reproduciendo el estatus. Entonces se hace más complejo nada más decir, por eso cuando, si bien es un gran avance jurídico, que por ejemplo en la Constitución diga el hombre y la mujer son iguales ante la ley, bravo,
es muy bueno, pero también eso que está reflejando que hay una sociedad en la cual la misma sociedad no considera que el hombre y la mujer sean iguales. Veanlo desde otra perspectiva, es una declaración de que aquí en México no nos consideramos iguales y la ley tiene que entrar para decirnos que somos iguales, o las políticas públicas deben decirnos que somos iguales, o debemos buscar esa igualdad, porque socialmente no lo consideramos. Y si vemos de esa lectura al propio derecho, pues parece de otra manera, ¿no? Simplemente la idea de la conmemoración del Día de la Mujer, pues en México es joven, valga la expresión, ¿no? De 1970 para acá, después de esa gran convención de mujeres que fue en 1975, para acá es relativamente joven. Es más, creo que es más celebrado y conmemorado el 10 de mayo, desgraciadamente en ese sentido, para bien o para mal, o socialmente diríamos, como se tiene, y por cierto el 10 de mayo tiene una razón propia, porque ese día iba a haber un congreso de feministas en Yucatán, y como se consideró que algo era totalmente inmoral, se fomentó los valores familiares, y eso se hizo la celebración del 10 de mayo, el Día de la Madre, que encierra socialmente todas esas visiones. Y eso sería un buen tema de investigación, especialmente para todos nosotros estudiosos del derecho, sobre poder, política, derecho y género. Sería una muy buena línea de investigación. Gracias, Jorge. Samir, aquí yo creo que sí sería bueno en tu opinión que ahorita nos abordes, ¿no?, este concepto de igualdad y equidad de género. Muy bien. Bien, yo creo que podríamos partir de una definición simple de lo que es la discriminación en el ámbito del derecho. Podríamos abordarla desde otras perspectivas, pero creo que por el lugar en el que nos encontramos y por el auditorio valdría la pena que lo veamos desde la dimensión jurídica. La Constitución Política, en el párrafo 5 del artículo 1, da una serie de elementos básicos prohibiendo la discriminación y estableciendo una serie de criterios a partir de los cuales no se puede discriminar. En 2011 se agrega una categoría prohibida, que es las preferencias sexuales. Lo demás ya estaba, digamos, de una reforma anterior a la propia Constitución. El derecho internacional también, y bueno, digamos, la ley de igualdad entre mujeres y hombres, la ley general, tiene una definición y varios tratados internacionales tienen definiciones sobre qué es la discriminación. Digamos, en esencia, que la discriminación tiene que ver con una distinción de trato, con una preferencia, con una exclusión que se opera en razón de una de estas condiciones prohibidas: edad, sexo, raza, origen nacional, preferencias sexuales, etcétera, género, que implica una limitación, una restricción al ejercicio efectivo de un derecho para esta persona o este grupo, que por razón de su pertenencia a esta categoría de la que hablábamos es tratado diferente, es excluido, o su opuesto como grupo social es favorecido. En otras palabras, la discriminación tiene que ver con un trato diferente que no tiene una justificación objetiva y razonable, un trato diferente que se da en razón de pertenecer a un grupo de estos grupos de los que habla la Constitución mexicana. Entonces, eres afrodescendiente, te voy a tratar diferente, o eres afrodescendiente, no te voy a tratar diferente a ti para que se vea tan claro, sino que le voy a dar preferencia a quien no sea afrodescendiente, o eres mujer, el trato que te doy es diferente. Pero no solo es igualdad ante la ley, no solo es igualdad de jure, también es igualdad de facto. Entonces, si te trato diferente, te estoy generando implícitamente o de manera deliberada la imposibilidad de que ejerzas ciertos derechos. La igualdad y la prohibición de discriminación no se entiende si no se relaciona con otros derechos. Te trato diferente en el acceso al trabajo, te trato diferente en el acceso a la educación, te trato diferente en la prestación de servicios de salud, te trato diferente en la administración, procuración de justicia, te trato diferente en etc. Entonces, la discriminación tiene que ver con ese trato diferente, con esa exclusión, con esa restricción que afecta a una persona o a un grupo de personas por razón de su pertenencia a ese grupo y que tiene un efecto nocivo, negativo en el ejercicio de un derecho. Y así lo definen, digamos, en esencia la Ley General de Acceso, pero también los tratados internacionales, principalmente para el tema que nos ocupa, la Convención CEDAW.
Bien, pero más allá de eso habría que retomar un punto que planteaba el doctor Robles respecto a que la discriminación, como lo hemos venido diciendo, no es solo discriminación porque eres hombre o porque eres mujer. La discriminación se da en la sociedad como un fenómeno que de alguna manera se ha normalizado, que no es natural esencialmente, pero que se ha normalizado y que lo vivimos cotidianamente, y que consiste en separarnos por grupos y tratar de obtener tratos privilegiados o tratar de manera diferente o denostativa a otros grupos. Entonces, la igualdad de género como concepto, un poco retomando la precisión que planteaba Olivia, la igualdad de género tiene que ver con el alcanzar ese trato equivalente, ese trato igualitario para todas las personas, sin que su pertenencia a un grupo de género sea relevante para el ejercicio de los derechos. La igualdad tiene que ver con esta posibilidad de ejercicio de los derechos sin que mi sexualidad me implique restricciones. En tanto que la equidad de género tiene que ver, y hay una definición de la CEPAL que me parece que es muy afortunada, con la igualdad de oportunidades y la compensación de las diferencias. La equidad de género tiene que ver con la adopción de ciertas medidas. También la igualdad, por supuesto, pero la equidad tiene que ver con una búsqueda deliberada de compensar las diferencias respecto de un grupo específico. En tanto que la igualdad parte de un presupuesto de punto de partida. Y en este sentido habría que explicar un tema que se ha venido planteando también en este conversatorio respecto a las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas tienen una historia que ya nos ha compartido el doctor Robles respecto de la historia de la reivindicación de derechos, principalmente el derecho a la educación, pero también el derecho al uso del transporte público de manera equitativa, a la salud, etcétera, en el sistema de discriminación de Estados Unidos, digamos, décadas no tan anteriores a la que nos toca vivir hoy, y que se resuelven en la siguiente idea. Y aquí hay un ejemplo, una metáfora que se usa para explicar este tema, y creo que es muy afortunada, y es la metáfora de la carrera atlética. ¿Qué sucede? Llega una mujer con los tacones que le dio la sociedad, con la falda que le dio la sociedad para que use, con su bolsa o su pañalera. Quienes tienen bebés saben que la pañalera puede llegar a ser una limitación de movilidad incluso. Llega la mujer con su pañalera, con su bolsa, con sus tacones, con su falda, y llega el hombre con su pantalón deportivo, sus zapatillas, y ahora, salgan de la misma línea y a correr. Bueno, obviamente el que está con la ropa deportiva, con los zapatos adecuados, va a poder llegar más rápido. Y entonces el asunto no puede ser solo de mérito en el acceso al trabajo, en el acceso a los cargos públicos o en el acceso a los puestos de decisión. Tiene que haber una decisión en la sociedad que le ponga ropa deportiva a los hombres, que le ponga ropa deportiva a las mujeres y los ponga a correr en un plano de igualdad, que partan de la misma línea y que tengan el mismo punto de llegada y que corran con una adecuada preparación física, porque también lo cierto es que la sociedad le puede decir a la mujer: no solo uses tacones y faldas, sino que tampoco vas a entrenar y tampoco vas a hacer ejercicio. Conserva tu actitud recatada y fina, y no andes haciendo cosas bruscas y no andes haciendo ejercicios que no te tocan a ti como mujer. Y entonces, si yo no la dejo que se entrene y le pongo aditamentos que le estorban y luego la pongo a correr en igualdad con el atleta que tiene ropa deportiva y zapatos, pues hay algo que no funciona. Y el derecho no puede decir: cierra los ojos, oh justicia, tú ponte tu velo y no veas que hay una mujer con tacones y un hombre con ropa deportiva. El que llegue primero, ese es el que se ganó el trabajo. Entonces, ¿en qué consiste la equidad? Consiste en adoptar medidas para que con entrenamiento igual, con ropa igual, adecuada para correr la carrera, hombres y mujeres puedan competir. ¿En qué consiste la igualdad? En que en el momento en que vayan a correr estén en las mismas condiciones. Y la metáfora es ilustrativa a efectos de entender que el objetivo es la igualdad de género y el medio es la equidad. Dicho esto, habría que retomar la discusión sobre las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son formas a través de las cuales se busca un sistema de equidad. ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son peores? Bueno,
establecer el 50% está razonado o no está razonado, pues habría que verlo en la perspectiva social, cultural. Se establecen cuotas, se establecen porcentajes, se establecen mínimos. Lo que he visto que creo que puede ser interesante a efectos de una sociedad que interiorice la no discriminación es el establecimiento de que por lo menos, o que ningún sexo puede estar sobre representado por encima del 70%, por ejemplo. Entonces ya no dices 30% para las mujeres, porque implícitamente estás partiendo de la idea de que los hombres van a ser mayoría, o 50-50 cuando realmente no sabes si puede haber en determinada situación mejores condiciones en un grupo o en el otro. Lo cierto es que establecen límites para que poco a poco, gradualmente, las personas de diferente grupo puedan ir incorporándose a una competencia en condiciones iguales. Y eso tiene una aplicación para el derecho. En las acciones afirmativas lo que se busca es que en el momento en que se paren en la línea de partida de la carrera, las personas estén en las mismas condiciones. Cuando eso se logra, las acciones afirmativas deben salir del escenario jurídico-político, porque hay una de las características fundamentales de las acciones afirmativas que son temporales. Y entonces, cuando ya la mujer esté en la línea de partida con el hombre en igualdad de condiciones, pues que corran y el que gane será el mejor o la mejor. Pero antes no puedo ponerlos a correr con una simetría de condiciones como las que describimos en la metáfora de la carrera. Entonces la temporalidad de las acciones afirmativas tiene que ver con la garantía de que no se va a hacer una discriminación contra los hombres, porque lo que se está haciendo es nivelar las condiciones. Y no se trata de decir, bueno, pongámosle tacones y cartera y a los hombres, que sería, digamos, una forma negativa de nivelar. No, vamos a buscar que las mujeres lleguen a una mejor condición social, cultural, política, empoderadas y niveladas en el punto de partida. Y por eso, si ustedes se fijan, las cuotas tienen unos requisitos mínimos. Si es una cuota para entrar a la universidad, no bastará con el hecho de ser mujer, tendrá que tener cierta formación básica y tendrá que tener un mínimo de calificaciones, etc. Las cuotas por sí mismas no dan un tratamiento a la mujer por ser mujer, se piden unos mínimos también de cualificación, cumplir con ciertos requisitos básicos para el ejercicio del derecho o de la prerrogativa o del trato diferente que se vaya a dar a efectos de la nivelación. Entonces, dicho esto, me parece que la mejor forma que podríamos concretar para llegar al objetivo de la igualdad de género es siendo sensibles, pero no sensibles entendiendo a la mujer como pobrecita, toda la vida le ha ido mal, le ha tocado sufrir, la han discriminado, sino reconociéndola como una persona equivalente, diferente pero equivalente a mí, como hombre. Porque si tiene sentido, toda la teoría de las nuevas masculinidades tiene sentido en tanto y en cuanto el hombre se asume de manera diferente. Se asume de manera diferente frente a la sociedad y renuncia a ciertos satisfactores como la autoridad, como la comodidad en el ámbito doméstico, y recibe ciertos beneficios como la hermosa satisfacción de poder participar en la educación de una hija o un hijo, de vivir, de sentir y de conocer el mundo bajo lógicas que la perspectiva machista no permite, como la sensibilidad, como la participación en el ámbito de lo doméstico. Y no significa asumir que es la nueva masculinidad una forma de afeminar al hombre, porque no se trata de eso. Se trata de entender que si sabemos que los roles sociales son asignados y sabemos que ciertas cosas que decimos que son de las mujeres realmente son de la condición humana, vamos a asumirlo como hombres y como mujeres, como parte de un común denominador. Porque si lo miramos en perspectiva, hombres y mujeres tenemos más cosas en común que diferencias. Hay diferencias evidentes de orden físico, sexual, la maternidad, por ejemplo. Hasta la fecha no hay un hombre que haya podido parir un hijo. La maternidad es una diferencia clara que ha sido regulada en el derecho y socialmente ha generado escenarios profundos y arraigados del trato diferenciado discriminatorio contra las mujeres. Si hay algo
sagrado es el concepto de la maternidad. Si hay algo que es intangible en la sociedad, es la maternidad. Por eso hay varios estudios sociológicos respecto a que una mujer que llega a atentar contra su hijo naciturus o contra su hijo ya nacido o su hija es castigada de manera mucho más fuerte que un hombre que atenta contra su hijo naciturus o ya nacido. ¿Por qué? Porque asignamos a la mujer este rol de maternidad. Yo no digo que esté bien o esté mal, lo que digo es que habría que repensarlo a partir de un reconocimiento de que la mujer no es un instrumento para la procreación de la humanidad, para la continuación de la raza humana, sino un ser humano valioso que cumple una función primordial en la sobrevivencia de la raza, de la especie humana, y eso es diferente. No eres el receptáculo en donde se gestan los humanos, sino que eres un ser valioso que la humanidad misma le debe mucho. Y entonces ya no estamos diciendo que asumimos una postura en la que los hombres son superiores a las mujeres, sino que los hombres y las mujeres son parte de un todo, en donde nos reconocemos como valiosos en un punto de origen equivalente. Y esto es importante para entender cómo desde la masculinidad se puede entender el rol de la mujer en la sociedad, en la familia, en el ámbito político y en lo cotidiano. Hombres y mujeres tenemos la posibilidad de hacer un mundo mejor, y al final de eso se trata. Hablar de reconocimiento de las mujeres, de respeto de las mujeres, es hablar de un mundo mejor. Y me parece que por ahí debe ir un poco la reflexión sobre el feminismo, sobre la masculinidad, sobre la distinción entre machismo y feminismo, que se ha tratado de mostrar como opuestos y no lo son. En todo caso sería machismo y embrismo, los opuestos. El feminismo es una perspectiva de analizar el mundo desde una dimensión política, y el machismo es una enfermedad que ha carcomido históricamente a la humanidad. El machismo es una forma de violencia, el machismo es una estructura discriminatoria. No podemos decir que el machismo y el feminismo son opuestos epistemológicos o epistémicos para el conocimiento de este fenómeno social, no lo son. Es mentira, es un falso dilema. Eso lo dice Arjona en sus canciones, pero no es así. No es así. Ni siquiera teóricamente podemos justificar que machismo y feminismo sean opuestos. Entonces, desde la academia, desde el conocimiento jurídico, sociológico, nos toca pensarnos el problema de cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres, porque seguiremos, salvo que la humanidad cambie en su estructura genética, seguiremos siendo la base de la continuación de la especie humana. Y lo cierto es que es esencialmente injusto que las mujeres tengan que sufrir violencia y discriminación por el solo hecho de ser mujeres. Ese es un problema, es un fenómeno jurídico, social, político, cultural, pero que desde el ámbito del derecho tiene hoy un tratamiento específico que les invito a revisar concretamente a partir del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, porque hay herramientas potentes para lograr desde nuestra cotidianidad que las cosas cambien. Y la mejor forma de cambiar las cosas es que nosotros también tengamos una perspectiva de género. Diría Alda Facio que nos pongamos los lentes de género y podamos ver las diferencias que sin esos lentes no podemos ver, porque a fin de cuentas eso es la perspectiva de género, que es un concepto que les invito a revisar también con cuidado. Muchas gracias. Gracias a mí. Y bueno, realmente estamos llegando a la parte final de estas mesas, de estas entrevistas que hemos hecho, y retomo lo último que dijo Samir, ¿no? ¿Desde qué postura vemos nosotros el género? Afinando más esto, como estudiantes de Derecho, a nivel de licenciatura, maestría, ya en la praxis como operadores jurídicos, ¿desde qué perspectiva nosotros tenemos ese acercamiento? Podríamos empezar diciendo, bueno, su servidora, tengo un cuerpo de mujer, tengo un cuerpo femenino, y diario juego con esta imagen y esta identidad que construyo día a día, desde si uso tacones o uso tenis o uso falda o uso minifalda. Bueno, eso es muy independiente a la línea epistémica que manejo. ¿Desde qué postura epistémica yo me acerco al género? Desde el feminismo.
desde la teoría feminista, en la que yo he encontrado herramientas valiosas para precisamente venir y transformar mi cotidianidad y mi praxis jurídica. Hay muchas herramientas, yo siempre lo he dicho, que de lo que es el discurso feminista ha invadido no nada más la esfera jurídica, sino otras disciplinas. ¿Cuál es mi interés como abogada, como operadora jurídica? Es que precisamente conozcamos la repercusión que tiene la categoría de género a nuestro discurso jurídico. Y hago énfasis porque ambos abogados aquí han tocado de una manera directa o indirecta lo que es la teoría feminista. Cuando nosotros lo escuchamos en una voz de mujer, con un cuerpo de mujer, pues como que en muchas ocasiones nos hace ruido porque no entendemos en sí la teoría feminista y pensamos que es solamente cuestiones subjetivas y anecdotales. Cuando lo entendemos como una línea epistémica que nos viene a dar la explicación de una realidad, bueno, ya tenemos una aproximación. A esto se debe esta última pregunta que yo le hago aquí a mis colegas, a Jorge y a Samir. ¿Desde qué perspectiva epistémica nosotros podemos abordar la teoría de género como operadores jurídicos? Bien, para cerrar esta serie de preguntas, yo sería partidario, como bien señalaba el maestro, hay muchos feminismos. Hay unas partes más, hay feminismo radical, feminismo marxista, feminismo cultural, etc. Hay una gran cantidad de posturas. Y por lo mismo también ver el problema de la masculinidad, cómo se interpreta la idea de esas visiones masculinistas del derecho. Yo en particular siento que a través de un feminismo crítico, en el cual se pongan de relevancia las contradicciones, las insuficiencias del propio sistema jurídico, puede sernos de gran utilidad, ¿no? Que si bien en un momento determinado la crítica puede ser bastante dura, ¿no? Que cuestione incluso figuras como la idea de la maternidad, el matrimonio, etc. Yo creo que un feminismo crítico nos puede servir para reflexionar y a ver qué podemos rescatar de este derecho paternalista, masculinista, y qué podemos desechar, ¿no? O sea, la idea de la crítica debe servirnos no solamente para destruir, sino en un momento determinado para aprovechar y construir, hacer propuestas, ¿no? Un feminismo crítico yo creo que nos permitiría identificar las inconsistencias, hacer relectura de textos especialmente, es decir, textos que consideramos que acabados, inamovibles, pensar nuevamente, no solamente textos, una expresión académica, sino textos legales, textos jurisprudenciales, hacer una relectura, volver a pensar, por ejemplo, el papel de la mujer en la sociedad, el papel de la mujer en el derecho, volver a identificarnos, hacer análisis de casos, para ver cómo funcionan las instituciones jurídico-políticas en la realidad. El feminismo crítico nos daría grandes herramientas. Y por supuesto, esto no sería incompatible con visiones masculinistas del derecho, en las cuales hay que replantear el papel del hombre, ¿no? Dejar esa visión de que la idea de lo masculino es realmente sinónimo de machismo, como te señalaba el maestro. No, la idea de masculinidad, repensar qué significa ser hombre, ¿no? En la expresión, ¿no? Cómo ver su papel, su rol social en casa, en el trabajo, cómo se han cometido también excesos. Y claro, si buscamos nuevas relaciones, una nueva sociedad, uno incluso debe pensarlo de, bueno, a lo mejor entro a ámbitos que históricamente han sido relegados al propio hombre, por increíble que parezca, ¿no? Como puede ser la misma idea de la familia. Y claro, tener la idea, en ambos casos siempre, la idea del respeto, la tolerancia y la diferencia. Yo creo que esa sería una aproximación. Gracias. Gracias, Jorge. Salud, para dar lugar inmediatamente a 2 o 3 preguntas de presentes. Yo creo que hay muchas recomendaciones desde dónde aproximarse al tema, pero por mi formación o mi formación profesional, yo creo que el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido algo que es fundamental y que nos puede servir en el ejercicio del derecho para hacer muchas cosas, y es el reconocer a la mujer como titular de derechos humanos. Hay 2 formas de acercarse a la teoría de género, bueno, más, pero
Una es por la línea del feminismo, que tiene una dimensión mucho más política, digamos que tiene una dimensión más de acción política, y otra es por la línea de los derechos humanos de las mujeres. Uno puede especializarse en feminismo o en derechos humanos de las mujeres, siendo que cada disciplina tiene sus propios contenidos, y me parece que en el mejor de los escenarios apropiarse de los dos discursos y aplicarlos, pero lo cierto es que desde esta línea de los derechos humanos de las mujeres hay grandes potencialidades, y sobre todo hay la posibilidad de exigir que se realicen ciertas prácticas, ciertas conductas que busquen la superación de los problemas estructurales que han generado justo esta reivindicación desde el feminismo y de los derechos de las mujeres. El doctor Jorge decía algo que es fundamental, y es: las normas reflejan nuestras instituciones, pero también nuestros problemas. Si tenemos que enfatizar tanto en la igualdad y en la no violencia y discutir si es viable o no es viable el feminicidio, etcétera, etcétera, como figura jurídica, es porque en el fondo tenemos esas problemáticas en nuestro sistema jurídico como reflejo de nuestra sociedad. Entonces me parece, y creo que por ahí ustedes podrían encontrar una meta de trabajo, por lo menos desde la experiencia personal yo la encontré, con muchos elementos en el derecho internacional y en la doctrina o en el conjunto de documentación teórica que hay respecto a los derechos humanos de las mujeres como derechos humanos. Porque al final de cuentas, claramente hay distinciones entre género y derechos humanos, pero también hay puntos de encuentro. Entonces, Olivia lo advertía muy bien, no debemos confundir la doctrina general de los derechos humanos con el tema de género, pero tampoco debemos perder de vista los puntos de encuentro del género con los derechos humanos. Y están justo en este reconocimiento, en esta dimensión de los derechos humanos de las mujeres, bajo dos perspectivas fundamentales, que son el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación, que hoy en el sistema de las Naciones Unidas se están trabajando como dos caras de una misma moneda, como dos derechos inseparables uno de otro, bajo lo que la relatora de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer ha denominado el enfoque integral de tratamiento de los derechos de las mujeres. En el fondo es importante reconocer que hay unas diferencias históricas entre hombres y mujeres, que hay otros grupos que en razón del género se encuentran hoy siendo violentados y discriminados, todo el sector LGBTI, que participa de las consecuencias de un escenario de discriminación en perspectiva de género. Porque claramente una mujer que no asume su feminidad como se le impone en la sociedad es rechazada. Una mujer que sus preferencias sexuales no son las que debería tener es rechazada. Un hombre que no se asume como el macho que manda y que agrede y que es violento y que si tiene que parar el coche para agarrarse a golpes con otro, tiene que hacerlo. Y esa es la forma de demostrarlo. Un hombre que no asume la masculinidad como sinónimo de virilidad violenta también es rechazado. Un hombre que no asume sus preferencias sexuales como debe ser, comillas, pues es rechazado. Y está en el fondo el género, claro. Un hombre que no asume que su cuerpo debe estar como nació con él y quiere cambiarlo, es rechazado socialmente. Entonces, la perspectiva de género tiene que ver no solo con la dicotomía hombre-mujer, sino con la dicotomía hombre-mujer como prototipo. Quien se separa de esa perspectiva, en términos físicos, en términos sexuales, en términos de comportamiento, está siendo violentado. Entonces, hoy vivimos un modelo de protección no solo de las mujeres, sino también de grupos con preferencias, con decisiones sexuales diferentes. Esa alteridad que le falta a la sociedad, que le falta al derecho, ese reconocimiento del otro, de la otra como un ser diferente pero valioso, es en el fondo uno de los principales temas que valdría la pena que reconozcamos. Pues concluiría mi intervención diciendo, hoy el entendimiento del género como una categoría jurídica pasa por reconocer que en el fondo tenemos una obligación pendiente de cumplir con la igualdad y con la no discriminación y con el combate a la violencia en todas sus formas. Les agradezco mucho. Gracias por su tiempo. Aquí veo con mucho gusto que realmente hemos tenido muy poco movimiento. Realmente es un tema muy interesante y creo que
van a salir de aquí con muchas ideas, algo más de lo común, ¿verdad?, que era el objetivo de esta mesa. Y rápidamente, si tuviéramos todavía tiempo, una preguntita, dos del público, ¿las hay? ¿Directas? Tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto es negativo? Bueno, puede resultar negativo ponerle, nombre a todas las afecciones que puede sufrir una mujer, bueno, hablando de términos jurídicos, por ejemplo, feminicidio separándola del homicidio? Sabiendo que, bueno, yo en lo personal siento que sigue siendo una forma de discriminación lingüística. Y empezando por ese término, y muchos otros que se empiezan a presentar porque se empieza a separar a la mujer, ya no tanto del hombre, sino del humano en general, se empieza a separar. Por eso no sería más factible buscar una forma de hacer más homogéneos los conceptos, puesto que no se empieza a hacer esa separación y esa distinción de nuevo, se empieza a hacer de nuevamente esa distinción. Entonces, ¿a qué punto puede ser redundante y volver de nuevo a la distinción? Bien, yo creo que esa es una discusión bien interesante, sobre todo en el concepto de feminicidio ha habido un debate profundo, y sobre todo desde la perspectiva del derecho penal. Lo que se dice es, habría que justificar por qué dar un trato privilegiado a la muerte de la mujer en comparación con la muerte del hombre. Pero yo creo que valdría más bien la pena ir a lo que jurídicamente significa el feminicidio. El feminicidio es una forma cualificada de asesinato que tiene que ver con que a una mujer la matan por el hecho de ser mujer. Ahí está la diferencia y ahí está la justificación de por qué tratar diferente al feminicidio. Si a ti te matan por un acto violento o por un accidente de tránsito como hombre, pues digamos que hay un homicidio, que el mismo concepto de homicidio, la construcción del concepto de homicidio tiene que ver con asesinato de un hombre, bajo una premisa básica, y es que hombre engloba, lo explicaba el doctor Robles, hombre engloba todo. Aquí somos todos, no todos y todas, no mujeres y hombres, sino todos, así hubiera solo un hombre. El homicidio es homicidio y se entendería, o deberíamos entender, bajo una perspectiva patriarcalista, que homicidio engloba todos, cualquier ser humano. Entonces, esto significaría, para avanzar un poco sobre la distinción con el feminicidio, significaría que el feminicidio no tiene que ver con la muerte de la mujer. No es solo una definición etimológica de muerte a la mujer. Hay una cualificación del feminicidio para que sea feminicidio, que es el móvil a través del cual o por el cual se comete el asesinato a la mujer. Es asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está haciendo es replicar la perspectiva de violencia justificada respecto de las mujeres. O sea, a una mujer la matan no por un acto de violencia que no tenga que ver con su condición de mujer, sino por otra circunstancia, pues seguirá siendo un asesinato. A mí personalmente me cuesta trabajo denominarlo homicidio. Sé que teóricamente en la dogmática penal hay diferencia entre asesinato y homicidio, pero digamos, causar la muerte a una persona sigue siendo la muerte de una persona bajo el nombre jurídico de homicidio. El feminicidio tiene que ver con una cualificación especial. No todos los códigos penales toman la figura de feminicidio como un tipo penal autónomo. Hay quienes lo hacen como un agravante, por ejemplo. Realmente lo que vale la pena ver de este tema y del tema en el que se inscribe es que en ciertas circunstancias el derecho debe intervenir para tratar, no digo que por la línea penal, no todo se resuelve, es más, muy pocas cosas se resuelven por la vía penal, pero sí hay una obligación de las autoridades de intervenir para paliar ciertas causas históricas o ciertos efectos históricos de la discriminación y la violencia respecto de las mujeres en esa condición específica que sufren. Yo creería que debería reservarse en un trato igualitario en el derecho penal. Si a un hombre se le mata por el hecho de ser hombre, habría que pensar cómo se regula este tema. Lo que pasa es que, y esto tendría que ver no solo con el hombre que lo matan por ser hombre, sino con el hombre que lo matan por no cumplir con la perspectiva de lo que se espera que es ser hombre.
son los asesinatos de odio contra personas con preferencias sexuales diferentes. Pero, digamos, son debates que el derecho penal no ha resuelto. ¿Por qué? Porque también el derecho penal y el derecho en general avanza al ritmo que las discusiones culturales, sociales se van dando. En algún momento tal vez surja esta pregunta, oiga, ¿y no se está matando a esta persona, hombre, porque no cumple con el estereotipo, o con el esquema, o con el rol social de hombre que se le asignó? Y no habría que el derecho penal, al igual que responde respecto de las mujeres, responder respecto del hombre. Es una pregunta válida. Lo que no significa que esté mal que el derecho responda respecto a los asesinatos de las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino que tal vez el derecho no ha encontrado las preguntas adecuadas y por eso no hay respuestas suficientes. Y decía que esto se inscribe en un tema mayor, que es el del lenguaje con perspectiva de género. Dicen las feministas y en general los estudiosos del tema de género que lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra empieza a ser invisible. Y entonces creo que hay grandes reticencias respecto a si se debe distinguir el género en todas las expresiones, si es válido usar plurales que homologuen hombres y mujeres. No todas las palabras son neutrales, genéricamente no lo son. No es lo mismo un hombre que es zorro a una mujer que es zorra. Perdón, el lenguaje significa. Un hombre que es zorro es un hombre que es astuto, un personaje digamos exitoso, un superhéroe. Y una mujer que es zorra, pues no necesito explicarse. Y esto está legitimado en el uso del lenguaje. Entonces el lenguaje no es neutral. El lenguaje muchas veces es performativo, si no siempre, siguiendo a Habermas. Entonces, lo que significa eso es que en el derecho también lo que no se nombra es invisible. Y el feminicidio tiene sentido tanto en cuanto el derecho responde a unas dinámicas culturales, sociales y políticas. Sé que no es una respuesta completa, pero pongo estos elementos para que pudiéramos seguir evaluándola, tanto tú como yo, en los procesos personales y eventualmente en otros espacios. Gracias, amigos. Creo que ya el tiempo ya lo rebasamos. Vamos a dar lugar a la licenciada Chamón, que tiene algo que decir. No solo quiero agradecer a nombre de la doctora María Leova Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho, y del maestro Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta sin licencia, y vamos a entregar un reconocimiento a nuestros participantes del día de hoy, y les pediría de favor si les pueden dar un fuerte aplauso. Gracias por la a la maestra Olivia Veiga Ortega por haber coordinado la mesa redonda del tema del día de hoy. Muchas gracias. Al licenciado Samir Fajardo Morales por su destacada participación también del tema. Vázquez, también muchas gracias. Bueno, también quisiera invitarlos, si nos gustan acompañar, enseguida vamos a tener la premiación del primer concurso de ensayo sobre equidad de género. Llegaron unos muy buenos trabajos. Vamos a tener en unos momentos la premiación. Le quisiera pedir a la maestra Alma Alonso, mi maestra de la especialidad, si nos gusta acompañar para que otorguemos estos premios. Gracias.